Levanto el puño cerrado. Así se refería en su poema Desde aquí Agustín Millares Sal a Juan García Suárez el Corredera. Hoy hace 58 años que fue asesinado Juan el Nuestro, Juan de Todos, Juan Canario, Juan sin rejas, el Juan que tanto quedó grabado en la memoria de Canarias y que quedó grabado en los versos que acabo de leer de Pedro Lescano en su romance Al Corredera. Buenas noches. Damos inicio a esta nueva sesión del ciclo Diálogos con la Historia, que tendrá en esta ocasión como tema central el estudio de la represión franquista en La Laguna. En primer lugar, queremos agradecerles en nombre de las personas que luego presentaré, que componemos esta mesa, que hoy, como digo, tratará el tema de la represión franquista en La Laguna. Agradecerle al Instituto de Estudios Canarios nuevamente la oportunidad que nos da de celebrar un acto en sus instalaciones. Agradecer a los compañeros del Empaquetado Televisión de Arafo que van a grabar la charla y que además la van a difundir. Agradecerles la loable labor que están haciendo y la colaboración que están teniendo con nosotros. Y en nombre de los compañeros quiero tener una especial mención para una persona que no puede estar hoy aquí acompañándonos por motivos laborales, que es el compañero Victorio Heredero, y que también forma parte del equipo de investigación que llevamos a cabo estas investigaciones hace ya algunos años sobre la represión en La Laguna y que, como digo, hoy no puede estar. De igual manera, aunque lo habrán visto tanto en el programa, dossier, cartel y demás que se ha difundido, no puede estar presente Dailo Barco, que es el responsable del corto que luego veremos al final del acto, que lleva por título, mejor dicho, Archipiélago Fantasma, y que tiene buena relación con el tema que vamos a tratar. Diálogos con la Historia, como ya hemos mencionado, como hemos dicho en alguna ocasión, tiene como objeto abrir espacios de debate, de diálogo, de reflexión en torno a cuestiones relacionadas con la historia de Canarias durante el siglo XX. En esta ocasión abordamos un tema que ha ocupado una parte muy importante de la historiografía canaria, que se ha acercado al estudio de la guerra civil, sobre todo. Digamos que el libro en el que buena parte se basan los resultados de lo que hoy presentamos en Rebeldía, 11 desaparecidos de La Laguna durante la Guerra Civil en Tenerife, es heredero de aquella historiografía, de aquellos historiadores que tuvieron, se puede decir incluso la valentía, a mediados de los 80, incluso a principios de los 80, de abordar una temática que entonces no era nada agradable de tratar y que no eran unas condiciones tan favorables, entre comillas, como la que podría ser actualmente. Habría que resaltar de entonces los trabajos que se hicieron en islas como El Hierro o La Gomera, donde tenemos monografías sobre el proceso represivo a cargo de Miguel Ángel Cabrera, de Ricardo García Luis y de Juan Manuel Torres Vera, de aquel grupo de investigadores de las Islas Orientales de Gran Canaria, que también avanzó notablemente en el conocimiento del proceso represivo en la provincia, y cómo eso es un punto que enlaza directamente con aquella nueva generación de investigadores, de historiadores, que hemos venido trabajando a partir de, sobre todo, de mitad de los 2000, el estudio de la represión franquista en Canarias. De ahí somos herederos, y a partir de esa nueva etapa, es cuando hemos podido venir desarrollando nuestro trabajo, desde quizás unas posiciones historiográficas distintas, un poco más alejado de aquello que en los 80 se conocía como la historia militante, y que nos ha permitido plantear algunas hipótesis y perspectivas de estudio diferentes que nos permitirán y que nos han permitido analizar este fenómeno
de una manera, como digo, un tanto diferente a entonces. Digamos que, aunque se ha avanzado en el estudio de la represión, se ha contribuido notablemente al estudio de la represión en Canarias, sobre todo en la elaboración de censos, en el acceso incluso a fuentes que hasta hace tiempo eran casi imposibles, algunas como las militares, que se daban, bueno, casi por imposible en algún momento de acceso. Hoy día, afortunadamente, la situación ha cambiado. Fondos como el Gobierno Civil de Santa Cruz de Tenerife, al que no pudieron acceder los investigadores que lo intentaban a principios de los 90, ya se puede consultar con total normalidad. Se está además trabajando a nivel de archivo en ello y supone, por tanto, como digo, un avance importante de lo que se ha producido, aunque sigamos careciendo de determinados análisis, estudios, sobre todo relacionados con cuestiones como la represión económica, la colaboración social con la represión o, valga la redundancia, con lo que he contado antes, un mayor estudio de las fuentes militares. Bueno, entrando casi en la materia de lo que vamos a ver hoy, hay que, de manera general, entender que la represión franquista responde a algo que viene sucediendo años antes. Es decir, la represión responde no a un hecho casual o casi, digamos, azaroso, si a veces se quiere entender de esa manera, sino responde a lo que sucedió durante el quinquenio republicano. La movilización social, la contestación, la organización política, sindical que va a tener el movimiento obrero en Canarias no conoce precedentes. En islas como La Gomera, como el Hierro, vive un esplendor único hasta aquel momento, y sin duda eso se va a traducir en un cuestionamiento del modelo político tradicional, del dominio de las oligarquías agraria y comercial en las islas, y va a poner en jaque, se puede decir, aunque siempre se concentre en determinados puntos de las islas, va a poner en jaque, como digo, el poder político que hasta ese momento habían controlado lo que incluso Agustín Millares Cantero denominaba como un grupo reducido de familias, de capitostes. Y eso, sin duda, se modifica con la Segunda República. Hay un avance social considerable, una movilización ciudadana sin precedentes, y eso va a ser la base, mejor dicho, de lo que sucede a partir del 18 de julio del 36. Lo que presentamos hoy es el estudio sobre la represión franquista en La Laguna, por tanto, en un espacio local, en un espacio, bueno, de una ciudad de bastante importancia para el archipiélago, y en el caso de Tenerife no hablo solo en términos demográficos, sociales, sino hay que tener en cuenta que aquí era la sede del obispado, del poder eclesiástico, que teníamos, entre otras cosas, la universidad, y aparte hay unas organizaciones políticas, tanto conservadoras como de izquierda, muy importantes y que van a tener una presencia en el espacio público lagunero muy, digamos, muy destacada. Todo ello va a estar en la base de lo que van a explicar a continuación los compañeros. Aparte de esta cuestión, creo que es necesario, aparte de la cuestión temática, enmarcar el estudio dentro de un proyecto de investigación que se llevó a cabo durante el año 2010 y que respondió digamos, al acuerdo, al convenio al que llegaron el Ayuntamiento de La Laguna, la Universidad de La Laguna y la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica, y en la que participaron algunas de las personas que son autoras, coautoras del libro En Rebeldía, y en el caso de las personas que aquí me acompañan, Guasimara Ramos y Luana Studer. Ellos van a ser las dos personas que van a intervenir, que en buena medida van a llevar el peso de la mesa de hoy, de esta conferencia, y lo que van a reflejar no es otra cosa que lo que ven en pantalla, que es ese término tan complicado, multidisciplinariedad, que no es otra cosa que el intento y creo que la consecución de algo que era muy importante. Era un proyecto de investigación que tenía que tener varias vías en poco tiempo y que permitió, por un lado, analizar fuentes documentales, por otro lado, entrevistar a las familias, es decir, acceder a fuentes orales, algo que la generación nuestra no ha tenido o ya por cuestiones casi biológicas no puede acceder a fuentes de primer orden, vinculadas directamente con los hechos. Y en última instancia tenemos también digamos, ese estudio arqueológico, bioantropológico, que trata de buscar en aquellos momentos los restos de los desaparecidos de La Laguna en el cementerio de San Juan. Precisamente empezamos por esta segunda parte,
por esta cuestión relacionada con, como digo, con la excavación del cementerio de San Juan, y aparte con algo que nos parecía muy importante, que es no se puede entender lo que presentamos hoy sin la importancia, la participación y el papel que tienen las familias, es decir, cómo las familias son las que inician ese proceso de recuperación de la memoria histórica, cómo ese movimiento social llega a las instituciones y cómo eso luego revierte en lo académico. Eso es fundamental para entender el proyecto y para entender, creo también, y permítanme un poco casi la pedantería, el éxito del mismo en los términos en los que se llevó. Guasimara Ramos es licenciada en Historia por la Universidad de La Laguna y está especializada en estudios bioantropológicos y arqueológicos sobre poblaciones históricas en Tenerife, y tuvo, bueno, un papel destacado en tanto en este proyecto de San Juan como los otros en los que participamos de memoria histórica, sobre todo relacionado con la búsqueda, localización y el estudio de las fuentes orales, lo cual abrió, digamos, unas vías que hasta entonces se habían trabajado de manera, digamos, más individuales, y que en aquellos momentos, pues bueno, se mostraron como muy útiles y viables para el estudio de la represión franquista en Tenerife. Bueno, pues muchas gracias, Aarón, por la presentación. Buenas noches a todos. Como la mayoría de ustedes saben, el origen del libro En Rebeldía pues estuvo en estos trabajos que comentaba Aarón, ¿no? Estos trabajos arqueológicos en el cementerio de San Juan. Pero antes de pasar a detallarles qué ocurrió allí, ¿no? qué trabajos se llevaron a cabo, pues me gustaría también presentarles que otras intervenciones de este tipo se han llevado en Canarias, ¿no? Porque yo creo que es importante tenerlas en cuenta porque reflejan perfectamente la magnitud de lo que fueron las desapariciones, ¿no? Además, reflejan también cómo todavía hoy en día está presente esa reivindicación por buscar las fosas de los desaparecidos, a pesar de la escasez de los medios, ¿no? Y, por supuesto, también todas estas intervenciones también reflejan la importancia de la arqueología y de la bioantropología en todos los trabajos de memoria histórica. Seguramente, cuando hablamos de excavaciones arqueológicas en fosas de desaparecidos republicanos, les venga a la memoria las fosas en la isla de La Palma, de Fuencaliente, ¿no? Concretamente en el Pinar de Fuencaliente. Aquí pues se buscaba a 13 desaparecidos y se intervino en varios momentos, ¿no? Desde 1994 se están llevando a cabo trabajos allí hasta el 2009. La foto que ven ahí es de la intervención del 2009, que la llevó a cabo la empresa Arqueocanarias, y se encontraron en este momento, bueno, en el 94, si no recuerdo mal, creo que llegaron a encontrar unos 5 cuerpos, y en el 2009 encontraron varias fosas donde se encontraron hasta 6 cuerpos, ¿no? De desaparecidos. Fíjense, en este caso, que creo que es importante ver la colocación de los cuerpos, ¿no? ¿Qué se encontraron los arqueólogos cuando abrieron, ¿no? Cuando abrimos una fosa de este tipo, lo primero que vemos es que no hay una intencionalidad a la hora de enterrar, ¿no? Vemos como uno de los cuerpos lo han tirado, ¿no? Ha caído boca abajo. Fíjense en la recreación del dibujo como el otro cuerpo tiene las manos maniatadas, lo sabemos porque las falanges de los dedos aparecieron todas unidas. Normalmente cuando se abre una fosa, las falanges de los dedos es lo primero que rueda, ¿no? Y en este caso aparecieron completamente unidas, por lo que debía haber alguna cuerda que la sujetaba. Fíjense cómo uno de ellos conserva todavía la suela del zapato. Aparecieron en este caso varios objetos personales como hebillas de cinturón, un peine y, bueno, en este caso todos los que se encontraron eran varones, todos tenían entre 20 y 35 años y todos murieron por impacto de bala. Otro ejemplo de intervenciones de este tipo en Canarias lo tenemos en la isla de Gran Canaria, concretamente en el pozo del Llano de las Brujas, que es ese que tienen ahí. En este caso, los trabajos se realizaron entre el año 2008 y 2009 y fue la empresa Tibicena la que las llevó a cabo.
Y también me gustaría que vieran el pozo, ¿no? Este que ven aquí tiene 55 metros de profundidad. Es importante tener en cuenta la complejidad de los trabajos llevados a cabo aquí por los arqueólogos, ¿no? Lo difícil que es trabajar en estas condiciones, unas condiciones de humedad tremendas, siempre trabajando colgados en arneses, ¿no? Es bastante complejo. Y cuando los arqueólogos bajaron al fondo del pozo, pues esto es lo que se encontraron, ¿no? 24 cuerpos, todos ellos eran varones, entre 25 y 40 años, todos murieron por impacto de bala. Presentaron también en los huesos algunos signos de torturas, como algunas costillas fragmentadas. Y en este caso lo bueno es que 7 de ellos en concreto se pudieron identificar gracias a los estudios de ADN, porque muchos familiares pues todavía están vivos, ¿no? Y otro ejemplo que les quería traer, en este caso mucho más reciente, que seguramente todos han oído hablar de él, es el caso del pozo de Tenoya, ¿no? Que también en Gran Canaria. En este caso, creo que las intervenciones se hicieron, hace un mes estaban trabajando todavía en él. Realmente se empezaron en el año 2013 los primeros sondeos, pero el mes pasado todavía estaban trabajando y ya han recuperado hasta 12 cuerpos, ¿no? En este caso también todos eran varones, todos también presentaban impacto de bala en el cráneo y encontraron incluso también algunos objetos personales entre los restos, como hebillas de cinturón. Me parece recordar que encontraron una zapatilla deportiva de la marca Tigre de la época y una moneda de la República, bueno, varios objetos personales. Y en este caso todavía no se han terminado los trabajos, todavía no han llegado al fondo del pozo, un pozo de 40 metros de profundidad. Ellos estiman que cuando lleguen al fondo van a recuperar unos 50 cuerpos, según apunta la información oral, ¿no? O sea, esto también nos habla de las dificultades de estos trabajos. Tengan en cuenta que llevan trabajando desde el 2013. En este tipo de actuaciones a veces no se puede trabajar en un corto espacio de tiempo, ¿no? Porque son trabajos muy complejos y que necesitan mucho tiempo, ¿no? También, en este caso, importante el tema de la información oral, ¿no? Para poder intervenir en estos sitios. Es muy importante que toda esta información oral que nos llega pues sea veraz. Y, por supuesto, todos estos trabajos que se han realizado en Canarias, al final también lo que nos hablan, ¿no? Todos los restos bioantropológicos que se han encontrado nos hablan de la violencia extrema, ¿no? que se ha visto desde, bueno, que conocemos desde el primer momento de las detenciones, luego la propia desaparición, el asesinato, ¿no? Y que todo esto pues queda reflejado en los huesos. Y dentro de todo este contexto de intervenciones arqueológicas en Canarias, pues se encuentra la excavación del cementerio de San Juan. Nosotros creemos que esta intervención que fue llevada a cabo en el 2011 es de gran importancia, porque es la primera vez que en Tenerife se abría una fosa se buscaba una fosa de republicanos, ¿no? La idea de que 11 desaparecidos, que eran los que se buscaban de la laguna, ¿no? A 11 desaparecidos estuvieran en este lugar, en este camposanto, pues realmente siempre ha estado presente en la memoria de muchos vecinos de la laguna, en la memoria de los propios familiares y de algunos investigadores, ¿no? Por eso se decidió intervenir aquí, ¿no? Según las indicaciones de algunos familiares y también del investigador Alfredo Medero. En este caso, en el cementerio de San Juan, fueron varias las zonas intervenidas. En el libro se detalla muy bien en qué zonas trabajamos, ¿no? Pero básicamente fueron todas aquellas que los familiares apuntaron en las que se podrían encontrar a estos desaparecidos. Pero, como todos ustedes saben, pues los cuerpos no se encontraron. ¿Qué es lo que encontramos cuando empezamos a trabajar en el cementerio? Bueno, lo primero fue que vimos que era un lugar donde había muchos movimientos de tierra. Un lugar donde cada muy pocos años los restos se trasladaban de lugar, se trasladaban a una fosa común o a un nicho familiar. Se trata de un cementerio muy pequeño y hay que ir haciendo espacio, entonces cada 5 años aproximadamente los huesos que allí estaban se trasladaban a otro lugar. Entonces nos encontramos con un cementerio en el que prácticamente no había ningún sitio en el que no se hubiera removido tierra en los últimos 80 años, por lo que es muy complicado encontrar en este lugar a unos desaparecidos que fueron depositados aquí supuestamente pues en los años 30, ¿no?
A pesar de no haberlos encontrado, sí queremos dejar claro que no es descartable que algunos de ellos sí que fueran, después de asesinarlos, sí que fueran depositados en este lugar, ¿no? Como apuntamos, es posible que pudieran haber sido enterrados aquí y que en años posteriores pues fueran sacados y llevados o bien al osario común o que fueran sus restos destruidos pues en algún tipo de... en alguna obra que luego sufrió también el cementerio. Nosotros también entramos a este osario común del cementerio de San Juan para verlo y a ver qué posibilidades había de trabajar aquí, pero claro, las condiciones de insalubridad de este sitio y nos encontramos con miles de huesos totalmente inconexos entre sí, es prácticamente imposible la identificación, ¿no? Lo que sí encontramos en el cementerio pues fueron los restos de los cuerpos depositados en este cementerio, los primeros cuerpos que se depositaron aquí, ¿no? Los más antiguos. Aquí les traje algunas fotografías pues, de algunos de estos enterramientos que nos encontramos. Todos ellos están marcados por un claro ritual católico, o sea, no tienen nada que ver estas fotografías que ustedes ven aquí con las que vimos anteriormente de fosas de republicanos, ¿no? Aquí están perfectamente depositados, los huesos no nos dan ningún indicio ni ninguna pista de que pudieran ser esos desaparecidos, ¿no? Que estábamos buscando. A pesar de ello, ¿no? Nosotros sí creemos que esto, el no haberlos encontrado, no es un punto y final a esta investigación, ¿no? Sino un punto y seguido a seguir investigando posibles fosas de desaparecidos en Tenerife, que está todo por hacer, y intentar pues, localizar esos lugares que no sean, evidentemente, la costa tinerfeña, como muchos de nosotros sabemos, ¿no? que muchos de los desaparecidos fueron arrojados al mar, pues intentar buscar esas posibles fosas que sí existan aquí en la isla, ¿no? Y como bien comentaba Aarón también al principio de su intervención, para nosotros una parte fundamental, tanto en el libro En Rebeldía como en los otros trabajos que hemos llevado a cabo en la memoria histórica, pues son los familiares, ¿no? Las propias familias de los desaparecidos. En el libro nosotros le dedicamos un capítulo importante porque creemos que en definitiva han sido ellos los abanderados de esa lucha por reivindicar la memoria de sus familias durante tantos años. Han sido ellos pues, los que han hecho el esfuerzo por iniciar colectivos sociales para solicitar el apoyo institucional y los que han sufrido, pues desde luego, ¿no? Una vida marcada por aquellos trágicos sucesos ocurridos después del golpe de Estado. Estas familias sufrieron, en primer lugar, pues, la detención de sus familiares, luego su desaparición, luego el vacío, el no saber qué ocurrió con ellos y posteriormente pues, el inicio de esa reivindicación de su memoria, ¿no? Luego además sus descendientes pues, han tenido que sufrir el silencio, el estigma social, muchas incluso expropiaciones que sufrieron en la época, un largo etcétera. Incluso también han sufrido lo que para muchos canarios es conocido, ¿no? El fenómeno de la emigración, que por supuesto conlleva todo lo que es el desarraigo familiar, ¿no? Por eso sí me gustaría dejar claro que durante las investigaciones que nosotros hemos llevado a cabo, una de las cosas que más se nos ha quedado marcada, tras hablar con todos estos familiares, es que ellos no están buscando venganza en ningún caso, ¿no? Como a veces algunas voces apuntan en algunos foros, ¿no? Ellos, sobre todo, lo que nos han dejado claro es que buscan respuestas y un reconocimiento a sus familiares represaliados en forma quizás pues, de un homenaje sencillo, ¿no? A mí me gustaría terminar con las palabras precisamente de uno de estos familiares, de un desaparecido, concretamente de don Juan Carlos Pimienta, que también recogemos sus palabras en el libro, porque yo creo que reflejan pues, perfectamente el sentimiento y las reivindicaciones de todos los familiares en la memoria histórica. Juan Carlos Pimienta nos decía lo siguiente: que fueron personas elegidas por el pueblo, con unas ideas determinadas y que no hicieron daño, que no mataron, que no asesinaron, que no fueron delincuentes, que simplemente tenían unas ideas particulares, unas ideas propias sobre una manera de ver el mundo, erróneas, correctas o incorrectas, pero que no pasaron de ahí, y que esa muerte tan desventurada se recompense al menos en la memoria. Muchas gracias.